Buenos días. Esta es nuestra primera clase de metodología de la investigación científica durante el verano. Y en ella vamos a reflexionar en principio, en, en primer lugar, sobre una parte de la metodología que en las tesis correspondería a lo que se llama el capítulo 3. Algunas tesis le llaman aspectos metodológicos. Trata un poco sobre la metodología o sobre el conjunto de pasos que de alguna forma se activan para lo que se llama la aplicación, para que la tesis cumpla con un conjunto de procedimientos de validez, de confiabilidad, un conjunto de pasos metodológicos. Entonces, es una especie de diálogo, ¿no? La tesis junto con lo que se llama los criterios metodológicos para poder validar la tesis como una tesis profesionalmente hecha o aprobada por el método. Esta clase no tradicionalmente, pues ya ustedes pueden encontrar, los que me sigan, pueden encontrar lo que se llaman en otros videos sobre la misma clase de metodología. Otro grupo de videos pueden encontrar más sobre lo que se llama el contenido, ¿verdad? Lo que sería la, los preliminares. Ahí tratamos un poco de lo que es la portada. En esos videos también tratamos de lo que es el abstract o resumen, un poco sobre el índice, eh, y también sobre otros eh, aspectos menos exigidos por la metodología, como son el reconocimiento, agradecimiento, dedicatorias, que son preliminares, pero que no son obligatorios, ni tampoco hay necesidad de corregirlo cuando un estudiante entrega una tesis o un monográfico. Además de los preliminares, donde también se incluyen las palabras claves, hemos trabajado también en otros videos anteriores lo que es la introducción con sus distintos elementos de una introducción profesional, de una tesis o un trabajo de grado, donde reconocíamos ahí ocho elementos como son la delimitación del tema con espacio, tiempo y eh, el espacio, el tiempo y los aspectos demográficos. Hemos considerado también ahí 4 párrafos llamado planteamiento del problema, donde con algunos autores identificamos lo que se llama los síntomas, las causas, el pronóstico y el control de pronóstico. A ello se le suma también una mirada a lo que son las preguntas de investigación, la pregunta general que se llama formulación del problema, las preguntas que se desprenden de la formulación del problema, que se le llama sistematización del problema. Eh, Después de las preguntas vienen los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, para terminar la introducción con 2 pasos, uno es llamado contextualización y el otro llamado justificación. De eso le hemos hablado detalladamente y le hemos dedicado videos extensos a cada uno de esos pasos en reflexiones y pueden ser encontrados en mi canal en las mismas clases de metodología dada en otros momentos, en clases anteriores. También le hemos dedicado tiempo dentro de la metodología a lo que es el capítulo 2. Si le llamamos capítulo 1 a la introducción, pues el capítulo 2 sería el marco de referencia. Entonces, cuando hablamos del marco de referencia, se identifican ahí también 3 partes. Recuerden también que el marco de referencia lo hemos identificado en otros videos como validez de constructo teórico, que sería como la validez de la investigación hecha a otros autores que han escrito, eh, han elaborado literatura sobre el tema que tú estás investigando. A esa investigación eh, hemos visto sus partes, como son los antecedentes de la investigación, el marco teórico como respuesta a las preguntas de investigación. Hemos
prestado atención a las definiciones y conceptos como esclarecimiento de las ideas que el autor está desarrollando o trabajando en su tesis. Y también hemos hablado como elementos que se suman al marco de referencia, lo que es la definición conceptual de la variable y la definición operacional de la variable. Repito, todo eso ya está dicho y expresado de forma más detallada en videos anteriores, y sería como el manejo del capítulo 2 de la tesis. Y si el capítulo 1 se le llama validez de criterio, que sería como salir de la subjetividad del investigador, que esclarece lo que quiere de una manera profesional, técnica, según los que los expertos en la metodología y en la elaboración de la tesis han establecido, pues ahí están dados los pasos. Si se hace bien una introducción, pues eliminamos los que se llaman muchos de los prejuicios. Y también con la investigación teórica, pues también va antes de lo que se llama una elaboración de la hipótesis en una investigación profesional, lo cual evita también que uno esté elaborando un lenguaje subjetivo y prejuiciado. Entonces se eliminan muchos vicios, de tal manera que cuando se elabora ya una hipótesis dentro de un área profesional, pues ya si se ha cumplido adecuadamente los criterios de validez de criterio y validez de constructo teórico, dígase el primer capítulo que es la introducción, que es lo que le llamamos validez de criterio, y validez de constructo teórico, que es la investigación bibliográfica sobre qué se ha dicho y hasta dónde se ha llegado en ese tema. Vamos. Entonces, señalábamos que cuando una persona entonces está haciendo una tesis, pues si se ha cumplido bien con esos pasos primeros, ¿verdad? Que son la validez de criterio y validez de constructo teórico, no hay razones para hablar de subjetividad, ¿no? Sino que de alguna forma se está tratando de ser fiel a eh, los contenidos que se están tratando. Entonces, todos aquellos elementos que serían las ideologías a la que pertenece el que hace la tesis, su subjetividad, sus vicios, sus valoraciones subjetivas, pues todo eso queda de alguna forma controlado siempre y cuando se maneje bien lo que se llama la validez de criterio y validez de constructo teórico antes de la elaboración de una hipótesis. Lógicamente que todo eso ya va a encontrar una especialización más concreta en lo que se llama validez de contenido, que ya se trata del trabajo más de campo. Antes de hacer un trabajo de campo, pues entonces el que hace una tesis, pues elabora lo que se llama un diseño. Entonces es lo que se llama el capítulo 3 de una tesis, siguiendo un poco este modelo que hemos establecido, ¿verdad? Preliminares sería un primer apartado. Segundo, el capítulo introductorio. Tercero, el capítulo 2, que sería el marco de referencia. Entonces, el capítulo 3, que sería como la cuarta parte o el cuarto apartado de una elaboración de tesis de trabajo de gráfico, es en lo que vamos a prestar atención en este semestre de clase, en este tiempo de clase. Vamos a centrar ahí nuestra atención. eh, no sé, como se trata de metodología y se trata especialmente de metodología de las ciencias naturales, y lo propio de las ciencias naturales, especialmente las ciencias sociales, es la observación. No hay ciencia sin observación, pues podríamos de alguna forma decir que esta clase es una especie como de filosofía de la observación científica, ¿no? O sea que si se le podría cambiar el nombre o ponerle un nombre más específico, porque todo es metodología, estamos dentro de la metodología, pero la metodología es tan amplia que en las primeras clases que hemos dado se han agotado con las primeras, con las tres primeras partes que ya le he mencionado. Entonces, para uno hacer el esfuerzo de continuar esta reflexión, pues entonces dedicamos esta misma materia
a lo que es otras partes que no han sido ya tan trabajadas en otros videos anteriores, como es el capítulo 3, que es el que queremos ver ahora. Que si buscáramos un nombre así un poquito más específico, más concreto, se, sería, tendríamos que estar diciendo que vamos a dar filosofía de la observación científica como parte de la metodología, ¿no? Como parte de lo que se llama la metodología de la investigación. Pues bien, cuando tú haces una tesis, va a depender mucho de la universidad, ¿verdad? Cómo esté en la distribución de estos pasos. Yo sigo un híbrido que se trabajó cuando yo trabajé un poco lo que es la organización de mi mente, como haciendo una maestría, primero un posgrado y después una maestría en metodología de la investigación. En ese tiempo hubo lo que se llama un híbrido entre 3 libros, 3 autores para la presentación de estos pasos. Los 3 autores que trabajamos, el más importante de ellos, muy conocido, creo que es mexicano, se llama Roberto Sampieri. Roberto Sampieri, eh, creo que el apellido Hernández también, ¿verdad? Roberto Hernández Sampieri, junto con otros autores, porque él no trabajó solo ese libro. Es un libro que es voluminoso, ha tenido, supongo que ya más de 10 ediciones, ha tenido varias ediciones y también cuando usted busca en internet, pues lo puede encontrar gratuitamente. No creo que el libro entero, pero lo puede ir encontrando por parte, de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Casi todas las librerías que están alrededor de la universidad y en la misma universidad se encuentra ese libro. Es un libro muy voluminoso, es muy claro. El problema para con los estudiantes es que cuando uno tiene poca lectura, el libro habla mucho. Es claro, pero habla mucho. Entonces, es el primer libro que nos valemos para esta reflexión en la que vamos a trabajar y en la que hemos trabajado en videos anteriores. El otro autor que fue integrado eh, y que vamos a tener íntegro dentro de la reflexión que vamos a trabajar se llama Carlos Méndez. Carlos Méndez, con su libro Metodología. Metodología. Ah, el libro de Roberto Sampieri se llama también Metodología de la Investigación Científica. El libro de Carlos Méndez creo que se llama Metodología. Entonces, Carlos Méndez es muy diferente a Sampieri, porque Carlos Méndez lo que hace es muchos esquemas y da pocas explicaciones. Para una persona que lo que quiera es encontrar eh, rápido cuáles son los pasos y no quiera muchas explicaciones, pues Carlos Méndez es sensacional. El problema es que no desarrolla los conceptos para la gente que queremos mucha claridad, sino más bien que da respuesta breve, rápida, con cierta claridad, como si estuviéramos hablando de un diccionario para darte rápido la respuesta. Entonces no es que se pone a hacer un cruce de ideas y a trabajar distintos autores y a detallarte claramente el tema. Eso lo hace Sampieri. Pero ambos, aunque tienen líneas diferentes, son parte de nuestro entramado, de nuestra organización temática. El otro autor, eh, tal vez menos conocido en nuestras universidades dominicanas, pero que tiene una claridad sumamente impactante y que tiene el libro se encuentra muchas veces en edición de bolsillo, se llama Carlos Sabino. Carlos Sabino, creo que es un colombiano. Eh, Cuando yo leí el libro me resultó muy interesante y de alguna forma de él cogemos lo que se llama mucho, lo que es la delimitación del tema. Y también tiene una reflexión sumamente vasta de lo que se llama la investigación científica, que es un poco el tema
el nombre que le hemos dado a nuestra clase de metodología como continuación de otros videos que hemos dado en otras clases. Bueno, entonces, resumiendo, esta materia que vamos a dar ahora en verano sería un poco sobre el capítulo 3 de la tesis, ¿no? El capítulo 3, donde encontramos lo que se llama, lo que se suelen llamar los aspectos metodológicos, y que se distribuyen en, en 6 pasos que vamos a dictar eh, ahora subsiguientemente. Vamos a ver. En principio, ¿cuáles son las partes de lo que se llaman los aspectos metodológicos? Los aspectos metodológicos son 6 pasos y es de alguna forma lo que vamos a ir haciendo en este semestre es reflexionando sobre esos 6 pasos. El primero se llama diseño de investigación. El diseño de investigación. El segundo se llama tipo de estudio. Algunos le llaman alcance de la investigación. Otro nombre que podría, con sus matizaciones, ¿verdad? Que se le podría decir, sería como el estado de la cuestión. Y hay autores que le llaman estado del arte, el estado del arte. Hay muchos autores que están usando ese nombre. No sé si quieren sumar ideas un poco diferentes, pero de alguna forma, cuando uno ha hecho bien lo que se llama un tipo de estudio o un alcance de la investigación, uno lo que está trabajando es lo que muchos autores le llaman como el estado del arte. Sería como el segundo paso que vamos a trabajar en esta clase. El tercer paso se llama población, se le puede llamar universo, población y muestra. Universo, población y muestra, ¿no? Un poco sobre los grupos que se van a ir a investigar, ¿no? Los grupos a los que se le hacen preguntas, encuestas, entrevistas, los grupos de observación, sea dentro de un contexto determinado, en una investigación de campo, a quiénes tú vas a investigar. Entonces hablamos de universo, población y muestra. Ya haremos la diferencia en su momento. El cuarto paso sería método. Método. ¿eh? Hay unas formas del que hace la tesis enfrentar lo que se llama los contenidos. Hay un manejo de la razón, un manejo de la mente, de lo que se llaman los contenidos. El estudiante cuando hace una tesis o hace una investigación, o analiza, sintetiza, esos son métodos, métodos del hacer de la razón. Esos métodos se le podrían llamar procedimientos. También se le podrían llamar para diferenciarlo del método como proceso, ¿no? Porque estamos dentro del método, el método es todo, toda la metodología de la investigación científica. Pero si uno se va a mirarla así ampliamente, la metodología es desde la introducción hasta la conclusión, aplicar todos los pasos adecuadamente. Pero nosotros entonces estamos hablando de método dentro del capítulo 3 y el capítulo 3 está dentro de la metodología. Esa metodología es el método de la ciencia, ese método grande, amplio, que te ponen un asesor metodológico para que mire esa metodología grande del proceso metodológico. Ese método es el proceso científico. No estamos hablando del método científico como metodología, sino que aquí en el paso 3 estamos hablando de modalidades o procedimientos metodológicos, ¿no? No estamos hablando del proceso, sino de procedimientos. Y no estamos hablando del proceso, estamos hablando de modalidad. Entonces, modalidades o procedimientos.
es que serían formas del uso de la razón, modalidades, formas en que el que hace la tesis usa la razón, analiza, eso es una modalidad, sintetiza, infiere, la inferencia, que puede ser, la inferencia puede ser inductiva o deductiva, serían entonces distintas modalidades de alguna forma de hacer ejercicio del método o del uso de la razón. Sería entonces ese el número 4 dentro de las reflexiones que nos van que vamos a enfrentar en estas clases. Después del método, el número 5 sería fuentes técnicas e instrumentos. Fuentes técnicas e instrumentos. Sería como la parte número 5. Y por último, el número 6 sería tratamiento de la información. Si nos diera tiempo a trabajar tratamiento de la información, pues sería meterlo en estadística. Sería cómo se llega a elaborar gráficos, tablas, estadísticas, cómo se hace una recolección de datos. Y eso es lo que ustedes reciben cuando dan clases de estadísticas, ¿no? O sea, eh, cómo se maneja la información científica, especialmente cuando se habla de un trabajo de campo. Eh, ah, Lógicamente que cuando se habla de un trabajo que no sea de campo, que sea un trabajo bibliográfico. Cuando decimos bibliográfico, estamos hablando de libros, de lectura, de internet, revistas, periódicos. Estamos hablando de lectura. Entonces, cuando se hace una tesis sin hacer trabajo de campo, pues los métodos no implicarían tratamiento de la información, porque el tratamiento, propiamente hablando, sería la redacción y distribución de esos contenidos que de alguna forma nosotros lo agotamos no, más bien lo señalamos con lo que se llama la parte que le llamamos método. Bueno, pues nada, eh, ahí están, creo yo, ya los 6 pasos, que es lo que vamos a trabajar durante este verano, ¿no? No lo vamos a trabajar en el orden en que lo he presentado, pero nuestra clase va a girar en torno a ese paquetico, ¿verdad? Si tú me preguntas, profe, ¿cuál es el programa? Bueno, ese es el programa de nuestra clase. Diseño, alcance o tipo de estudio, eh, universo, población y muestra, fuentes, eh, técnica, instrumento y por último, tratamiento de la información. Este es nuestro material de clase en este verano. Sobre ello es que vamos a ir reflexionando. Primero, vamos a trabajar con el diseño, que es lo primero que no aparece, pero recuerden que no vamos a seguir como ese orden, porque probablemente yo voy a entrar ya directamente en fuentes y después en observación. O sea que pasaré al capítulo 5 y pasaré a la observación técnica, que sería una especie como de dentro de lo que se llama las fuentes y las técnicas, ¿verdad? Al capítulo 5. Y ustedes se darán cuenta que son temas complejos y amplios, ¿no? No es que estamos elaborando tesis, sino reflexionando sobre cuáles son los pasos para elaborar una tesis y cómo uno puede entender de alguna forma, eh, metodológicamente, tener criterios de juicio para entender lo que se llama cómo tú has hecho tu tesis, qué diseño tú has utilizado, cuál es el alcance, cuáles son las técnicas, entender lo que fuentes, entender lo que observación de frente a tu tesis, si la ha utilizado, qué tipo de observación ha utilizado. Sobre eso es lo que vamos a ir reflexionando. Bueno, pues para un primer, ¿cómo se llama?
para la próxima clase, porque ahora mismo estamos hablando un poco a nivel de panorámica. Para la próxima clase entraríamos, sería en lo que se llama el diseño de investigación. Y esa sería la tarea para ustedes, ¿no? Verbalizar, investigar sobre lo que se llama qué es diseño de investigación, cuáles son los tipos de diseño de investigación. Probablemente todas estas cosas que vamos a estar viendo, de acuerdo a los autores que vayan encontrando y los libros o la información en Internet, van a encontrar informaciones muchas veces dispersas, ¿verdad? Que un autor dice una cosa, otro dice otra. Algunos como que empatan, otros como que se alejan. Pero un poco esa es nuestra tarea, irlo esclareciendo, que búsquenlo, piénsenlo, indáguenlo, y después aquí entonces vamos a tratarlo. Vamos a comenzar, si quieren, pueden ir entrando también a lo que se llama el concepto de fuente, porque se va esclareciendo mucho. Estos temas se van esclareciendo unos con otros. Por eso les decía que no lo vamos a ir trabajando en el orden que lo hemos dicho. Porque para hablar de uno, de repente hay que hablar de otro, y para hablar del otro hay que volver al uno, para que se vaya entendiendo cada uno de estos procesos de lo que estamos hablando. Repito, así a nivel de síntesis, nuestra clase se llama Metodología de la Investigación Científica. Como no damos nunca toda la materia, porque esta materia tiene más de 20 pasos, hacer una tesis tiene más de 20 pasos, yo me he centrado en el capítulo 3, en lo que oficialmente es el capítulo 3 de la tesis. Entonces decía como que a nivel de resumen, podríamos decir como que de toda la metodología, que nunca la damos entera, estamos centrando nuestra atención en el capítulo 3, que se llaman tradicionalmente los aspectos metodológicos. Es un poquito la parte más reflexiva. Las otras reflexiones ya están elaboradas en otros videos que podrían ir encontrando. Si alguno de ustedes quiere trabajar su examen, su evaluación de los videos anteriores, trabajar en la introducción, trabajar en lo que es el marco, en las citas, en el marco de referencia, capítulo 2 también podría hacerlo. O el que quiera también puede, pues, creo que le sería más fácil, pues ya seguir directamente la clase que yo estoy dando. Entonces, como ustedes quieran, todo es parte de la misma materia. Y hay cosas que nunca damos porque esta materia simplemente es sumamente amplia. Entonces nos detenemos ahora en una de esas partes que hemos menos tratado para seguir ampliando esta reflexión por lo menos, y que se vayan conteniendo esas informaciones en lo que se llama las informaciones de YouTube. Si alguno tiene una pregunta, eh, abro el espacio para ello antes de darle algunas indicaciones. No.